Antes de responder la pregunta, Antioquia votó en paz. Y eso es un motivo de satisfacción para nosotros. Nosotros hemos tenido épocas cruentas donde votar era algo traumático. Aquí votaron todas las personas con toda la tranquilidad y eso vale la pena resaltar. En segundo lugar, voy a hablar con respecto al país. El presidente entra en una etapa nueva que lo obliga a tener una posición de liderazgo inédita. Estamos a puertas de un proceso de paz que estuvo en el centro de la discusión durante toda la campaña. Una elección pues, que ha sido amarga, donde ha habido una cantidad de confrontaciones que nosotros no estamos acostumbrados a ver en el mundo de la política, que habitualmente deja muchas heridas. Y por supuesto, pues es una elección que tiene una diferencia, de acuerdo a lo que hemos visto, un porcentaje del 5%, que obliga a que el señor presidente sane heridas en el contexto de la institucionalidad colombiana, preparar el país para atender los retos de la paz, que estamos en una posición pues bien peculiar y la urgencia es grande para que se concrete el acuerdo de paz. ¿Y de qué manera entonces eso le da un sentido de liderazgo? ¿Cómo se escuchan toda esta cantidad de voces? ¿Cómo se escuchan las regiones? Pues es un momento emocionante. Yo creo, y ya paso al aspecto puntual del departamento de Antioquia, hay gente que me ha dicho, pero como aquí ganó el candidato Oscar Iván Zuluaga y perdió el presidente Santos, entonces Antioquia le va a ir mal. Pues de ninguna manera, eso sería pues una vergüenza desde el punto de vista del liderazgo. Y nosotros como gobierno departamental hemos sido limpios, transparentes, juiciosos. De hecho, recuerden que hace 4 años pues yo era candidato vicepresidencial con Antanas Mocus contra el presidente Santos y Angelino Garzón, claro. Y yo he sido gobernador de Antioquia y no ha habido nunca un momento de fricción ni de discriminación por el hecho de haber sido contendores. Un líder entiende la naturaleza de la confrontación y sabe tender puentes, o sea que a Antioquia le va a ir muy bien, como le ha ido muy bien hasta el momento con el gobierno del presidente Santos, y pues mi labor como gobernante siempre será pues velar por los intereses de nosotros, hacer resaltar Antioquia y ayudar a construir. A eso vamos. ¿Cuáles son entonces esas prioridades que el departamento va a insistir, porque ya viene en un proceso frente al gobierno nacional? Naturalmente, desde el punto de vista de la infraestructura están las autopistas para la prosperidad. Ya el proceso se ha avanzado, las licitaciones ya van más de la mitad adjudicadas y tenemos que continuar con ese proceso que está perfectamente bien diseñado, que lo ha dirigido Federico Restrepo en coordinación con el gobierno nacional. Ese es un punto que es importante, sobre el cual tenemos que seguir moviéndonos. En segundo lugar, viene, como les decía, un capítulo inédito, y es qué va a pasar con la paz. Nosotros hemos sido reiterativos desde Antioquia. La paz se construye desde los territorios. Nosotros en Antioquia ya hemos visto todo el rigor de la violencia. No nos cabe una letra más en la página de la violencia. Entonces nosotros queremos tener una voz para ayudar a construir la paz en nuestro país, nuestras víctimas, lo que ha ocurrido en el sector rural del departamento de Antioquia. Y nosotros, de hecho, esta semana estuvimos trabajando con el Ministerio de Agricultura. Tenemos una propuesta sobre cómo se puede avanzar sobre la paz en el territorio del departamento de Antioquia, que pues además puede ser también pues, útil para diferentes partes del país. Otro tema, por supuesto, que yo creo que es muy importante y el señor presidente Santos creo que lo entiende bien, y es el tema de la educación. ¿Cuál es la apuesta desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos por calidad de la educación para estar sobre todo el departamento, los parques educativos como una experiencia que desde el gobierno nacional han señalado como válida para todo el país? En fin, tenemos mucho para aportar, para construir y para trabajar, y estamos listos. Pero puntualicemos, por ejemplo, en el tema de la paz, el programa Preparémonos para la Paz ha sido modelo en el país y es de los primeros departamentos, Antioquia, que está pensando en un posconflicto. ¿Haría falta, ya pasada, por ejemplo, esta etapa electoral que de pronto distrajo, que el gobierno nacional se comprometa más, como lo dice usted en esa propuesta que le hicieron, por ejemplo, al Ministerio de Agricultura? Le voy a decir, de hecho, desde la oficina del Alto Comisionado para la Paz, yo he hablado con el Alto Comisionado para la Paz, a mí me han invitado ya diferentes funcionarios nuestros, el programa Preparémonos para la Paz que dirige Iván Marulanda, aquí han venido de muchas partes a ver lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que nosotros hemos sido discretos en el contexto de una campaña electoral de no estar nosotros trayendo los temas a la deliberación pública porque no nos correspondía. Pero todo ese trabajo que hemos hecho región por región, nosotros sabemos en cada región cuál es el problema, cuál es la naturaleza de la violencia, cómo son las fuerzas de las guerrillas, por ejemplo, en esos espacios, cuál es la condición del sector rural, cómo necesitamos las vías terciarias para llegar a espacios que han estado cerrados. Todo eso lo tenemos organizado y lo hemos en espacios cerrados, fundamentalmente de naturaleza académica, los hemos compartido.
Entonces, pues yo creo que todavía falta, porque pues nos estamos emocionando y pues de vez en cuando hay que emocionarse en todo este tipo de cosas, pero es importante pues que los acuerdos se den, porque recordemos que después de todo no hay nada aprobado hasta que todo esté aprobado, y no se nos olvide un detalle muy importante que hizo parte de toda la deliberación en esta campaña, y es, esto tiene que pasar por un proceso de validación de todas nosotras las personas de Colombia, hombres y mujeres de Colombia, tenemos que manifestarnos. Entonces, es un reto grande, porque hay que mostrar de la paz cómo se avanza, cómo se construye, y nosotros en Antioquia estamos listos para aportar. Pero este resultado que muchos llamaron iba a ser una especie de referendo previo por la paz, compromete no solamente al gobernante, también a la contraparte, al ELN y a las FARC. Ahí hay un mensaje de la sociedad civil. Naturalmente, donde no estén a la altura de lo que significa este mensaje desde la perspectiva de la ciudadanía en Colombia, y las FARC y el ELN no lo entiendan, sí sería la barbaridad más grande, porque yo creo que no hay otra expresión para calificarlo. O sea, necesitamos velocidad, porque el país ya está muy tensionado, es mucho el tiempo que se ha venido y falta la decisión. Ya está corroborado en las urnas que el presidente Santos va a continuar al ser por la votación escogido para ser el presidente por un nuevo periodo. Entonces ya no hay disculpas, necesitamos acción, necesitamos que se proceda lo más pronto posible. Hay una garantía, y el equipo negociador en cabeza de Humberto de la Calle es una garantía. Yo lo puedo decir como persona, como gobernante, por lo que conozco, que son personas serias que no están charlando y que no están entregando nuestro país. Pero necesitamos velocidad de decisión, porque el país tiene que avanzar, y ese es un nuevo plan de desarrollo. Recuerden que un gobernante llega, presidente llega, se posesiona el 7 de agosto y tiene 6 meses más o menos para hacer el nuevo plan de desarrollo. Ahí se barajan las cartas, qué se aprendió en los primeros 4 años, cómo vamos para la paz. Y eso es lo que obliga al presidente por los 4 años. Si no se hace rápido la paz y eso queda por fuera del plan de desarrollo, estamos en un problema. Entonces, velocidad de acción, aprender sobre lo que ocurrió y a construir la paz, que no es tan sencillo y que nos va a reclamar mucha sabiduría de quienes gobernamos y de la ciudadanía. Usted habla de velocidad y yo inmediatamente me imagino es de autopistas para la prosperidad. Eso pareciera ser lo más concreto, porque ya hay incluso licitaciones adjudicadas y firmadas. ¿Estamos garantizados que ese proyecto va a terminar bien? Naturalmente. Y fíjense usted, solo para ilustrar, porque en esto de la infraestructura vial es muy fácil. Eso no es un discurso que yo eche desde la Alpujarra y diga las vías, no. La gente sabe cómo están funcionando las vías en el departamento de Antioquia. ¿Cómo? Porque dentro del contexto de las autopistas para la prosperidad, la primera parte es el mantenimiento y la adecuación de las vías existentes. ¿Cuántos se están demorando hoy desde Medellín hasta Turbo? Pero pues es un cambio dramático. ¿Y los problemas cuáles son? Que están trabajando y a veces que paran para que están trabajando las máquinas. En eso vamos avanzando bien. Pasemos ya esa página, no vamos a discutir. Va avanzando por el camino que es, y nos van a quedar muy buenas esas autopistas. Eso por fortuna, y yo lo dije. Pues sí, nosotros en Antioquia también sabemos decir gracias. Puede haber ganado el candidato Oscar Iván Zuluaga en Antioquia, es legítimo dentro de toda la discusión política, democrática, electoral. Pero nosotros en Antioquia la más educada vamos para adelante. Yo creo que usted, y lo acaba de decir, en Antioquia la más educada se sintió un fresco cuando el tema educativo en algún momento de la campaña también llamó la atención de ambos candidatos. Y por ejemplo el presidente Juan Manuel Santos dijo: Colombia la más educada. Se anticipó algún lema que muy seguramente después se podría utilizar. ¿Eso qué tanto es real? Por ejemplo, en parques educativos, ¿qué se puede esperar del gobierno nacional? Por ahora calma. Apenas acaban de terminar las elecciones. Nosotros estamos preparando, de hecho, un documento desde la perspectiva de Antioquia con el gobierno nacional. Ya hay una experiencia acumulada. De hecho, yo pensaba como gobernante mandar el documento para los candidatos, y pensándolo bien dije, no nos metamos nosotros en el contexto de una campaña. ¿Para qué nos vamos a poner que la gente pueda votar, que pueda escoger su candidato? Entonces, dejamos pasar las elecciones, que celebren los que quieran celebrar, tranquilidad, que no nos tenemos que amargar la vida. Esta es la democracia y sobre eso vamos a construir, y un poquitico más adelante hablamos de eso. Hay una autopista que todavía está en negociación, y es la del río Magdalena, una muy importante para Antioquia. Sí, claro. ¿En eso qué expectativas tenemos? Pues tengo entendido que ahora en junio, julio ya pasa la licitación. Hasta ahora todos los tramos que se han licitado
ya están adjudicados, ha habido proponentes y vamos bien. Pongámoslo en estos términos. Desde Medellín hasta Cali, en este caso particular, se pueden ir por entre túneles y doble calzada para llegar hasta el Pacífico, hasta Buenaventura. Llegamos desde Medellín hasta allá, perfecto. Todos los otros tramos se van licitando y yo creo que van a quedar bien. Problemas puede haber en todo este tipo de cosas, naturalmente, pero vamos por el camino que es y van a quedar bien y pues disfrutemos lo que tenemos. Finalmente, gobernador, ¿usted es de quienes considera que los periodos de gobernantes locales y nacionales deberían unificarse, que es conveniente que estén en un mismo ritmo y no, por ejemplo, como en este caso, medio gobierno de uno, medio gobierno del otro? Ese es un buen punto. Le voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que en Colombia no debe haber reelección, sino periodos de 5 años. Y nos evitamos todo este tema de la reelección que confunde el panorama político. Usted acaba de señalar la parte negativa de esas reelecciones y tener los calendarios alternos, porque los planes de desarrollo no coinciden y no entramos todos con 4 años juntos. Esa es una parte que puede generar ciertas distorsiones, pero al mismo tiempo, si usted los pone todos juntos, porque a mí se me olvidó decir algo con lo que quiero terminar, entonces todas esas maquinarias electorales van juntas todas el mismo día, toda hora, y eso ya distorsiona mucho, porque yo creo, y esa es una tarea urgente para nuestro país, y yo lo quiero decir públicamente, y es la lucha contra la corrupción. Estamos avanzando en contra de la violencia, ojalá que de manera positiva firmen el fin del conflicto para construir la paz en nuestro país, pero la lucha contra la corrupción cada día es más urgente. Y yo digo, la corrupción es una empresa criminal y es más difícil la corrupción que las guerrillas o que las bandas criminales. Y lo estoy diciendo con el conocimiento de lo que yo he visto en todos estos años, porque los corruptos tienen un poder gigantesco y lo que se roban y lo que destruyen es más grande. Fíjese usted, es paradójico, que lo que hacen las guerrillas. Eso se lo digo yo con el corazón, la convicción, el conocimiento. Entonces esa lucha hay que hacerla ya también. Y ya, es de afán que tenemos que darle a la corrupción también. Gobernador, muchísimas gracias por este tiempo con Teleantioquia, apenas concluyendo elecciones. Pues muchas gracias a ustedes por venir hasta acá, a escucharme, y de nuevo, Antioquia, felicitaciones por la forma como votamos. Y no se preocupen, que a Antioquia no le va a pasar nada, porque el gobierno de Antioquia, la más educada, sabe construir. Es un gobierno decente, que es serio y que sabe construir, y que no vamos a convertir ahora una votación en una confrontación con un gobierno nacional, sino precisamente tender los puentes, sanar y construir y seguir avanzando. Muchas gracias, gobernador. Seguimos analizando resultados casi totalmente consolidados por parte de la registraduría. Entonces, regreso a estudios. Andrea, Carlos Ignacio, siga usted, Andrea, con más de esta fuerza informativa de Hora 3 y Teleantioquia. Fernando Cifuentes, muchísimas gracias a usted, al análisis que hace el gobernador Fajardo, y precisamente, Nacho, el gobernador lo define de una manera que pienso es muy diciente. El presidente ahora se enfrenta a un liderazgo inédito, porque está en un proceso de paz, que está en una etapa crucial, está a puertas de iniciar otro proceso de paz, las dos guerrillas de este país que llevan más de medio siglo de conflicto, a puertas justamente de esa firma de la paz, y sobre todo, algo que me parece trascendental, y es que se ve abocado a la manera como va a resarcir todas las heridas que deja una campaña presidencial como la que acabamos de pasar. Precisamente eso se refería al final, en las palabras finales, el señor gobernador, y es a esa necesidad de tender puentes, de sanar frente a todo lo que ha pasado. Bien lo decía también, le tocará, usted ya lo decía, Andrea, estamos ante un liderazgo inédito, pero también le tocará al presidente de la República, lo decía el gobernador, estar a la altura de ese mandato por la paz que le han entregado